Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas al primer episodio del podcast de la Escuela de IA. Soy Javier, ingeniero especializado en inteligencia artificial, y hoy abrimos este episodio, el primero de muchos, espero, con nuestro super invitado Lu Martín, el cual nos va a hablar acerca de su trayectoria, de cómo ve la inteligencia artificial hoy en día y en un futuro. La idea de este podcast y de esta serie de podcasts que vienen a continuación, después de este, como una saga de podcasts de inteligencia artificial, es traer a gente de todo tipo de gremios que esté utilizando inteligencia artificial hoy en día para que nos puedan dar su perspectiva y podamos aprender desde diferentes visiones. Hoy tengo el privilegio de contar con un grande, un compañero no solo de profesión de IA, sino también de podcasting, porque bueno, es copresentador de un podcast muy bueno de inteligencia artificial llamado La Tertulia. Y hoy vamos a ver no solo temas de IA, sino un poquito de filosofía y de cuñadeo acerca de todos estos lares. Entonces, bueno, muchas gracias por venir, Lu. Bienvenido y nada, encantado de Bueno, tenerte aquí. gracias a ti por invitarme. Qué proyecto más chulo te están montando con esto de la escuela de la IA, ¿eh? La verdad es que le faltaba un podcast y yo creo que encaja muy bien y seguro que con la visión que le das tú a todo esto tan, eh, como dicen los anglosajones, cutting edge, siempre estando a la última, pues seguro que va a haber un contenido interesantísimo. Así que nada, yo es verdad que tengo el podcast de La Tertulia, donde hablamos de noticias y tal, y bueno, pues una de las noticias que comentaremos la semana que viene, esta semana no vamos a grabar, estamos teniendo un pequeño paroncillo, pero ya retomamos. Te haré una promo, que lo sepas. Bueno, hombre, somos podcast amigo, aquí hay que tirar del cuento los dos, ¿eh? Te haré una promo porque salgo yo. Eh, Invitado especial a mi podcast, yo. yo, exactamente. Oye, No os lo genial. perdáis. ¿Queríais más? No queríais, ¿no? Pues toma 2 tazas. Pues nada, muchas gracias también por ser el primero aquí y aventurarte a ver cuántos podcasts vienen de la escuela de IA. Y bueno, pues si quieres vamos un poco con tu trayectoria. Te he presentado, pero no he dicho una de las cosas más importantes, que es que eres doctor en inteligencia artificial. Por eso eres el mejor candidato para estrenar esta serie, ya que la idea aquí es traer a gente que en verdad esté usando la IA y no gente que se dedica a vender cursos o a vender motos. Entonces, bueno, me gustaría que contaras un poco, porque, bueno, hoy en día tampoco es tan común ver doctores en IA y más cuando tú estabas estudiando. ¿Y qué te llevó a centrarte en esto que estaba muy incipiente y que lo harían cuatro frikis seguramente, que no era tan sexy como ahora? ¿Qué te llevó a eso? Oye, ¿cómo ha cambiado en estos años desde que empezaste en el tema de la IA? Pues, ¿cómo ha cambiado? Sí, efectivamente, eso yo me quedaría ahí. ¿Cómo ha cambiado? Em, una una puntualización sobre el título de doctor en inteligencia artificial, que muchos de los que hemos hecho doctorados, en esto nos lo ponemos ahora, porque mola, Ujú. pero eso no existe. Es decir, doctor en informática, pero claro, en un área de inteligencia artificial, en un departamento de inteligencia artificial, ahora se ve mucho eso, pero simplemente o sea, yo, si veo mi título aquí colgado, mm, pone otra cosa. Entonces, ya por puntualizar, porque alguna vez, yo soy el primero que lo dice, y lo pongo por ahí en LinkedIn y tal, pero alguna vez me lo han afeado. Mm, Digamos, formalistas que se les pone el morro fino. Dicen, no, no, perdón. mm. Eh, Sí, esto es así. pasa mucho Pero sí, eso, ¿eh? efectivamente. Ujú. mm, Efectivamente, yo tengo una trayectoria,
muy ligada a la inteligencia artificial desde hace muchos años. Yo, por contarte un poco, lo digamos, la génesis de todo esto, bueno, yo fui un niño que siempre le gustó mucho la informática y hubo un ordenador en mi casa en los años 80 desde que era muy pequeñito, con el que mi hermano y yo cacharreábamos más allá de jugar a videojuegos y este tipo de cosas, ¿no? Y esto, pues, a ver, era casi inevitable, tanto para mi hermano como para mí, pues, terminar estudiando ingeniería informática en los años 90, que, bueno, que recuerdo, yo ya estaba en la carrera, pero recuerdo cuando salió la película de Matrix y lo quería estudiar todo el mundo, ¿no? Y ahí hubo un boom bastante grande de la informática, pero bueno, o sea, ya no la inteligencia artificial, sino la informática, cómo ha cambiado también de aquellos tiempos a esta parte, ¿no? Y bueno, pues mi trayectoria ha estado muy ligada a la programación, ¿no? Al desarrollo de software y de soluciones, pero es verdad que durante mi trayectoria en la universidad ya, cuando era estudiante de lo que hoy se llama el grado, ¿no? O sea, en mi época era la ingeniería, ¿no? No se llamaba así. Pues, me empezó a llamar la atención, la especialidad, ¿no? Digamos que allí se estudiaban determinadas asignaturas que tienen que ver con el machine learning más clásico y con la IA de antes, ¿no? Pues asignaturas como procesamiento del lenguaje natural, redes neuronales, em, inteligencia artificial en general, etcétera. Y eso como que me empezó a hacer un poco tilín, ¿no? Ujú, Como diciendo: "Ostras, esto cambia un poco el paradigma, ¿no?". Tal y como yo lo tenía concebido de cómo se diseña una solución. Porque, bueno, como tú bien sabes, pues es el flujo cambia bastante, ¿no? De hacer un set de instrucciones para conseguir un resultado determinista a tener un conjunto de datos, aprender de ellos y conseguir un resultado que quizá de otra manera pues no podríamos conseguir. Y a mí todo esto que me parecía magia, pues me llama mucho la atención y me quise meter mucho en conocer más de cómo funcionaban esas cosas. Y, y entonces, pues, claro, evidentemente, durante la carrera me metí en la especialidad de IA de lleno y aquí no existían ni LLMs ni las redes neuronales no las programábamos en lenguaje C. O sea, tú querías hacer una red con 4 capas, pues te la hacías tú. No había librerías, no había PyTorch, ni TensorFlow, ni nada de esto, ¿no? Eran otros tiempos. Era más, el rollo de los fundamentos pero, careciendo de aplicaciones potentes reales. Es verdad que siempre se ha usado, desde hace ya mucho tiempo los modelos estadísticos, el machine learning para tomar determinado tipo de decisiones, ¿vale? Pero la escala a la que llegamos, después de esto, ¿no? Pues no la podríamos ni imaginar. De hecho, lo que había en aquella época, em, más bien era una, digamos, diversidad de algoritmos y, pues, el trabajo radicaba un poco en encontrar cuál era el adecuado para el problema al que te estabas enfrentando, ¿no? Y algoritmos ya no de machine learning, sino con muy distintos enfoques. Bueno, yo tengo aquí libros en esta estantería que se ve detrás de algoritmos genéticos, de redes neuronales de entonces, de sistemas expertos, de, bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Y, y bueno, pues yo estudié en los años 90, tengo una edad y, y entonces también pues alumbré un poco, o sea, alumbré no lo alumbré yo, sino que vislumbré y o pude presenciar el desarrollo de Internet, ¿no? Y cómo creció todo esto. Y esto pues es lo que llevó luego a que pudieran ocurrir otro tipo de cosas, ¿no? No solo, pero bueno, eso lo podemos hablar ya un poco en los años posteriores. ujú. Ya en los años 2000, pues cuando terminé la carrera, pues a mí como me interesaba mucho el tema de la inteligencia artificial, pues yo quería seguir aprendiendo y encontré la forma, ligándome a la universidad
y, pues, trabajando como profesor y haciendo el doctorado, pues, un poco el rollo de la progresión académica. Y, bueno, yo en aquella época pensaba que ese era mi futuro. De hecho, no porque, bueno, no porque quisiera saber más de ella, sino casi más porque tengo vocación docente. Es una cosa que me encuentro muy cómodo haciendo, subiéndome ahí a dar clase, que es un poco como actuar en el teatro. Y, y es una cosa que siempre me he sentido muy sintonizado con ese tipo de actividad, ¿no? Pero también me llamaba mucho la investigación, aprender más. Entonces yo hice una tesis doctoral en un departamento de informática biomédica que utilizábamos técnicas de inteligencia artificial para problemas que tenían que ver con la biología y la medicina, ¿no? Y mando un saludo a mis compañeros del Laboratorio de Informática Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Facultad de Informática. Grandes amigos con los que pasé unos años maravillosos, que estuvieron muy bien, pero en un momento dado, pues me tentó, pues el desarrollar soluciones y un poco el rock and roll, ¿no? De lo que es la industria del software con bueno, aprovechando también que yo tenía este conocimiento, ¿no? Sobre algorítmica, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, pues lo que hice después es que pues me fui a BrainSense con mis buenos amigos Frankie Carrero, Corti, Andrés Velasco, bueno, eso. BrainSense, pues para quien no lo sepa, era una empresa de productos SaaS, de recomendaciones para e-commerce. Estamos hablando de los años 2008, 2009, cuando empezó todo esto. Y ahí estuvimos unos cuantos años desarrollando nuestro sistema y manteniéndolo, evolucionándolo. Las recomendaciones fueron como el principio, pero luego lo llevamos a muchas más cosas. Y ahí utilizábamos también algoritmos, de los clásicos, ¿no? Ahora todo se hace un poco siguiendo el mismo patrón, pero entonces había como más diversidad. Y otra vez, pues esos algoritmos, pues ahí usábamos, yo qué sé, filtrado colaborativo, que es un algoritmo que se usa mucho en recomendaciones, o algoritmos también de machine learning o lo que sea, eso nos lo picábamos nosotros, ¿eh? Ujú. Y durante esos años, pues empezó a ocurrir el boom que ha llevado a la era actual, ¿no? En los años 2010, a 2000, o sea, en la década de los 2010 es cuando ocurre la revolución del deep learning y nosotros, como estábamos ahí metidos, pues yo eso lo viví muy de cerca, ¿no? Ujú. Y y ahí empezó todo, mm, todo lo que es la era moderna, ¿no? Antes de llegar ahí, la verdad que, joder, es súper fácil entrevistarte porque cuentas todo. Pero sí que me gustaría entrar un poquillo más en detalle en la parte de que, claro, tú vienes bueno, vienes un poco de la docencia o más de un doctorado que siempre está a lo mejor más relacionado con temas de universidad. Y en esos tiempos donde la IA pues no era tan mainstream o tan conocida como ahora, el hecho de llevarlo al tema empresarial, como has comentado, con Brainsys o que ahí hacíais ese tipo de recomendadores utilizando inteligencia artificial, ¿cómo es esa transición en un terreno que está muy árido, muy vacío, donde tenéis que haceros vosotros todos los algoritmos, que no hay librerías, que no hay comunidad? ¿Cómo se lleva eso de salgo de la universidad, soy el puto amo de la IA? ¿Cómo lo llevo al tema de una empresa con cosas tangibles como fue Brainsys, que en verdad fue bien, pero ¿cómo hacéis esa transición? Pues, o sea, aquí hay que considerar 2 variables. Una, que hay digamos, una necesidad incipiente de negocio que se identifica y donde se está metiendo gente, pero que era una cosa tan, digamos, novedosa digamos, rompedora, ¿no? El empezar a tratar con grandes cantidades de datos, el personalizar la web, este tipo de cosas, que quien realmente estaba metiéndose en esto eran gente que también compartía esa inquietud científica. Entonces, sobre lo que dices de que no había comunidad, claro, no la había a nivel industria, Ujú. tal y como la entendemos ahora, pero sí que había un grupo de personas distribuidas por el mundo que trabajaban en determinadas empresas
y doy algunos nombres, no las vais a conocer ni de coña, por ejemplo, Netflix o Amazon, que estaban metidísimos en esto. Entonces, se hacía un congreso científico, donde la gente mandaba sus papers y tal, que era Rexis, pero que era un congreso que era muy particular, porque es verdad que había gente de universidad, pero luego habíamos muchos otros que veníamos de empresas que estábamos también desarrollando eso. Y las recomendaciones son un ejemplo de cómo empezó ese engarce que hay ahora de el avance científico en IA dentro de la industria o del tejido, digamos, más industrial, ¿eh? Que ocurre ahora y que ahora nos parece perfectamente normal, pero que antes solo ocurría en las universidades, pues esto ya con las recomendaciones de aquellos años era una cosa que pasaba. Porque había gente que estaba escribiendo artículos científicos y desarrollando algoritmos para resolver este problema. Porque era un problema que estos pioneros de las empresas que empezaron a implementarlo, como Netflix, pues ellos veían que era un problema que había que resolver de la mejor manera posible y que no era inmediato, ¿no? Y que esto, en un momento dado, se iba a convertir en la nueva web. Es decir, que la web iba a ser un sistema que no iba a ser solo un sitio en el que tú ibas a consumir información y donde podías compartir información, sino que, de alguna manera, eh, podíamos llegar a un siguiente nivel si el sistema también te conocía a ti, ¿no? Y podía ofrecerte experiencia personalizada. Hoy en día, aquí ya no estoy contando nada, disruptivo ni rompedor, porque claro, evidentemente, y luego ha habido problemas con esto, ¿no? Pero ya con en aquella época también estaba el boom de las redes sociales. Nosotros tuvimos una red social Es verdad, cuéntanos, cuéntanos. de videojuegos que se llamaba WePlay, porque en aquellos años, se digamos, se pensaba que el futuro de las redes sociales iba por verticalizarlas, ¿no? Entonces, que iba a haber redes sociales para cada sector específico donde la gente que estaba muy interesada en esto, pues se iba a juntar, iba a compartir, etcétera. Luego eso no se cumplió exactamente de esa manera, pero en WePlay sí que conseguimos cierta atracción, teníamos muchos usuarios, la gente colaboraba y tal, y estaba guay, ¿no? Y estaba centrada en videojuegos, que era una cosa que a nosotros nos gustaba mucho, y por eso también nos metíamos ahí, sabíamos del tema y tal, pero que también tenía mucho tirón entre la comunidad, pues, una comunidad nutrida, ¿no? Y eso, pues, lo mantuvimos un tiempo, luego ya, pues, evidentemente, no era negocio, pero las recomendaciones que hacemos para e-commerce de BrainSense realmente nacen en WePlay, en personalización dentro de esa red social. Entonces, todos esos algoritmos, todo esto, empezamos a parirlos allí. Hostia, qué bueno. O sea, que empezasteis casi de casualidad, ¿no? O sea, lo estabais haciendo un poco para vuestro proyecto, luego visteis que en verdad eso era funcional y lo Sí, escalasteis a competir con lo Netflix, ¿no? claro, lo que hicimos fue buscarle un sitio donde eso pudiera ser algo que generase negocio, ¿no? Y pero originalmente nacen ahí, pero a nivel técnico, pues, a nosotros nos interesaba mucho las Ujú, tripas de todo aquello, ¿no? También eh, nosotros, por ejemplo, fuimos de los primeros clientes de AWS en España y también, pues, estuvimos muy implicados en el desarrollo de los servicios de computación en nube ujú. y todo esto. Fue una época muy bonita porque vimos crecer muchas cosas, ¿no? Y estuvimos ahí viviéndolo, no solo de IA, ¿no? O sea, es decir, pero es que hoy en día se todo está relacionado. Es decir, en aquel momento podía pensar, no, pues venga, yo tengo un perfil más de algorítmica y de inteligencia artificial y de este tipo de cosas, me dedico a esto. Este otro tiene un perfil más de nube, o de experto en infraestructura o lo que sea. Este otro tiene un perfil más de negocio, de ver dónde pues, visualizar el tema de las recomendaciones, pero es que todo es lo mismo realmente, ¿no? Es decir, la IA sin la computación en la nube y sin el boom de Internet no sería lo que soy, eh, y seguramente y viceversa, ¿no? Porque al final las cosas han crecido juntas. Así es, Y yo y sí.
tengo la suerte de haber estado ahí viéndolo crecer y haber estado dentro metidos peleándonos con todo aquello. Estuvo guay el tema del NoSQL y todo esto, unos años que fueron loquísimos. Joder, no, y además ha surfeado la ola de Internet, la primera o la segunda ola de IA de aquel entonces, donde empezaban estos sistemas recomendadores y Machine Learning, y ahora estás en la tercera ola o invierno de la IA, o ya veremos lo que es, que bueno, Esta hablaremos. ya es la definitiva. Bueno, esta va a explotar, para bien o para mal, pero va a explotar. Esta ola es el Big Kahuna, la que ya se te lleva por delante. Sí, sí, no, y además los cambios que ha habido en los últimos 5 años, todos vienen al final de pequeños cambios que han pasado en los últimos 20, 30 o 40 años. O sea, la IA, esto siempre lo decimos, no es una cosa que haya empezado con ChatGPT, para nada. De hecho, tenemos aquí el ejemplo de Lu usando IA en el 2010, bueno, y en sus estudios, ¿no? Pero ya más de manera industrial, Brainsys, que era por los años 2010-2015, ¿no? Más Sí. o menos. Pues es un ejemplo grande. Y además, una cosa que me gusta destacar y que me gustaría comentar aquí, porque aparte de la innovación técnica que estaban llevando a cabo, Lu fue uno de los pioneros en España en pasar a su equipo a trabajar en remoto. Y por aquel entonces, claro, hoy en día, pues vamos a debatir un poco sobre eso, pero hoy en día, pues que alguien trabaje en remoto no es extraño, pero en 2015 o 2010 o en esa época, pues sí. Entonces me gustaría saber un poco cómo era tu visión en aquellos momentos y cómo conseguiste llevarte a la gente, o sea, echar a la gente de las oficinas para que esté en sus casas. O sea, cómo se llevó Mm, ese cambio en aquel entonces? sí, a ver, me estás poniendo de visionario y voy a contar la realidad, porque no lo soy tanto, ¿eh? Lo que pasó con el tema del remoto, a ver, por poner en contexto, nosotros en Brainsys en el año 2012, 2013, no recuerdo ya, dejamos de tener oficina, ¿vale? Y, y bueno, mandamos un equipo de unas 20 y pico personas, no recuerdo cuántos éramos entonces. No éramos una empresa súper tocha, ¿no? Pero bueno, sí que había equipos que tenían que colaborar, etcétera. Los mandamos a casa. Aquí dos cosas con el remoto. Primero, no somos pioneros porque ya existía gente que trabajaba en remoto, pues un autónomo, un freelance y tal, pero lo que sí que era más raro es que hubiese equipos colaborando, Ujú. cada uno en su casa, de esa manera, ¿vale? Al menos en España. Es una cosa que de hecho no es que fuera raro, es que era casi impensable, para cualquiera que tuviera una empresa o tuviera que organizar equipos y tal. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos las reuniones? Y yo necesito una pizarra. Claro, este tipo de cosas también, pues la tecnología se iba desarrollando, la tecnología de las comunicaciones a través de Internet y empezaban a posibilitar más cosas de una manera muchísimo más rudimentaria de cómo es ahora. Lo que nos pasó a nosotros realmente no fue una decisión meditada y consciente que tomásemos. Por lo menos en el primer envite, ¿no? Nosotros un verano estábamos en una oficina y nuestro casero nos dijo, voy a vender esto, en, en 6 meses os tenéis que ir, Mm. ¿no? Esto nos lo dijo a principio de año, pues era en verano. Y entonces nosotros dijimos, vale, vale, pues nos ponemos a buscar. No lo hicimos. Entonces se nos echó el tiempo encima y dijimos, bueno, viene el verano, estamos ahora bien, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Como jugábamos a videojuegos, muchos de la oficina jugábamos juntos y hablábamos por TeamSpeak o por Ujú. Ventrilo, los software de voz, ¿no? Que se usan normalmente. Toda la noche decíamos, pues nos conectamos ahí por el TeamSpeak y ya está. Y estamos ahí conectados y como si estuviéramos. Y ya después del verano, pues buscamos la oficina. Porque es que ahora no me apetece, porque en 15 días me voy de vacaciones, porque no sé qué, porque tal. Vale, nos fuimos a casa. Y la decisión vino después, la decisión consciente y la apuesta vino después de decir: "Oye,
es que si estamos bien, nos lo Ujú, estamos montando bien, la gente está contenta, a lo mejor deberíamos pensar en alargar esto, porque realmente, mm, empezamos a dejar de verle el valor a tener que ir todos los días a la oficina. Entonces, bueno, seguimos con el experimento y sí que es verdad que, tuvimos una época en la que, pues, dijimos: "Venga, nos apetece vernos más", y entonces, pues, nos fuimos a compartir oficina con otra empresa, amiga, que era Interactive 4, entonces nos íbamos allí, pero ya solo íbamos, pues, un día, 2 a la semana, o gente que le apetecía más estar por ahí, pues, para echarse un cigarro con alguien o lo que sea, que iba todas las mañanas, pero era una cosa más, líquida, ¿no? No era esto ujú, de: "Tienes que estar aquí". Y bueno, sí que hemos tenido experiencia híbrida, pero no esta experiencia híbrida de: "No, aquí 2 más 3 o no sé qué, como se hace ahora", ¿no? Era una cosa como más bajo necesidad o si te apetecía, ¿no? Tenías ese recurso de la oficina ahí. Pero Brainsys fue una empresa full remote, mucho antes de que se volviera mainstream, ujú, por lo que todos sabemos, ¿no? sí, Y bueno, yo esa experiencia, estuvo muy bien porque nosotros hicimos además experimentos para ver cómo nos lo montamos. Por ejemplo, al principio, nuestra propuesta es, bueno, si queremos que esto funcione, tenemos que hacer lo que llamábamos simulación de presencia, que era, que estábamos siempre conectados en la herramienta de voz, de manera que si yo pegaba una voz, me oían mis compañeros como si estuviéramos en la misma sala. De hecho, virtualmente estábamos en una sala. Tú estabas con tus compañeros en una sala. Y ahí estabas durante tu jornada laboral y si te levantabas y no estabas, pues lo tenías que dejar marcado en tu estado para que los demás supieran que entonces era un poco síncrono eso, ¿no? ujú, Y eso, pues en un momento dado vimos que tampoco valía para nada, porque al final estaba todo el mundo callado, a veces alguien es verdad que a veces alguien, se ponía a hablar o decía chorradas y tal, pero luego justo a uno le estaban molestando porque estaba en ese momento focus o lo que sea, ujú. y como no le veías la cara, pues no lo sabías, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas. Yo eso de la simulación de presencia al principio lo iba vendiendo por ahí, en plan, la gente me preguntaba, ¿no? Decir: "¿Cómo lo podríamos hacer nosotros?". Y yo: lo que tenéis que hacer es simulación de presencia", pero eso es un error. Eh, Entonces, pues es como que aprendimos mucho. Claro, cuando llegó la pandemia, a Brainsin no existía, pero, para todos los que estuvimos allí, que algunos estábamos en Product Hackers, pues no nos costó demasiado. Product Hackers también antes de la pandemia era semi-remota, ¿eh? Pero bueno, llevábamos esa experiencia. mm. Eso yo creo que a nosotros nos abrió un poco la mente con ciertas cosas, eh, pero yo creo que hoy en día ya no es algo que sea fuera de lo común, claro. No, pero bueno, cada vez escuchamos más, ¿no? Empresas grandes que por la pandemia, obligados, igual que vosotros por el tema del, del cowork, bueno, del coworking, de la oficina, que no, que se os acabó el contrato, lo quería vender el tío. Hoy en día, muchas empresas que por la pandemia empezaron en remoto, cambiaron a híbrido y ahora están diciendo, oye, que os quiero a todos en las oficinas. Entonces, la verdad que, pues bueno, yo entiendo, o sea, en mi opinión, ¿no? El tema de la flexibilidad creo que es fundamental porque no todo el mundo vive cerca de la oficina y no está dispuesto a comerse 2 horas de tren, de tranvía o de atascos. Entonces, yo estoy a favor del híbrido, por ejemplo, siempre y cuando la persona esté dispuesta, pero lo que están haciendo algunas empresas muy grandes de, ala, se acabó el remoto, todos a la oficina, son movimientos que dudo que vayan a incrementar la productividad, que entiendo que es lo que se busque, y la satisfacción de esas personas. O sea, no sé qué opinas tú sobre esto, pero son movimientos muy, muy arriesgados, yo creo, quitar, ¿no? Seguramente Eso. no es seguramente no es lo que se busca. A ver, Bueno, las grandes empresas, em también, tienen otro tipo de incentivos que están por debajo de todo esto, ¿no? O sea, no es tanto competir en productividad con, pues, sus pares, ¿no? Digamos que
un grandísimo banco, o una grandísima aseguradora o empresa de telecomunicaciones y tal, tiene una posición tremendamente afianzada, que se mueve por determinados factores, y no necesariamente porque sus empleados sean más o menos productivos y tampoco porque estén contentos. Yo lo veo así, ¿eh? Y, y creo que esos movimientos de back to office que tuvieron lugar 2 o 3 años después de la pandemia, tan grandes, yo creo que atienden a otro tipo de motivaciones. Mm, Eh, sí, quizá inmobiliarias, ¿eh? puede ser que En también, muchos casos. joder, las oficinas que tienen algunas empresas que luego están vacías, porque claro, dicen 2 días a la oficina y pocas veces coinciden todos. Entonces, claro, son oficinas gigantescas que tenían un montón de inversiones y pues sí, la verdad que tenerlas vacías pues les cuesta y puede ser un motivo Sí. también, puede ser un motivo. Entonces, Yo creo que depende un poco también del tipo de trabajo que se haga, ¿no? ujú, Pero en el caso del trabajo que se hace delante de un ordenador, o sea, toda la actividad tiene lugar dentro de un ordenador, pues hoy en día la tecnología te permite sustituir casi todo. Luego hay otro tipo de cosas que no están directamente relacionadas con la productividad, eh, pero de manera indirecta sí, como que, pues, la gente haga más piña, se sienta más parte de una tal, o sea, que quizá, pues, se pueda entender, yo eso lo entiendo, ¿no? Que se puede entender que, oye, que si te juntas, pues, hay asperezas que se pueden limar más fácilmente y cosas por el estilo. Lo contrario también, ¿eh? Cuando te juntas también pueden saltar chispas. Em, pero yo creo que obligar a que haya presencialidad es algo que hoy en día solo se pueden permitir quienes tienen una posición dominante y de poder, porque, por ejemplo, una situación que antes se daba mucho de te tienes que mudar a Madrid o Barcelona para poder trabajar en este tipo de empresas, es algo que hoy ya no es necesario para quien renuncia a este tipo de cosas. Eh, en el caso, por ejemplo, de Product Hackers, pues evidentemente tenemos gran parte de la plantilla en Madrid y Barcelona, porque ahí vive mucha gente, ujú, y entonces por estadística pura, pero tenemos gente buenísima en Vigo, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? O sea, tú no podrías sí. trabajar conmigo si no fuera porque y dudo mucho que pudiéramos acceder a un talento como el tuyo. Mm, Eh, tendría que mudar y yo veo cada vez veo más empresas, la verdad, y me apena un poco porque se están perdiendo ese talento que puede venir una empresa extranjera que simplemente te ofrece remoto y te va a pagar más y te vas a ir o no. Pero hay muchas que requieren híbrido y es que híbrido significa vivir ahí. O sea, tú no te puedes permitir ir 2 veces por semana a otra provincia o a otra comunidad. Bueno, depende, ¿no? Hay pues, Toledo, Madrid, a lo mejor, pero no puedes ir desde Galicia. Yo ya te confirmo que es muy complicado ir a Madrid, aunque tengamos AVE. O sea, 4 horas todos los días más el coste de dormir, o sea, es un coste muy grande que no siempre, aunque esté pagado, no siempre merece la pena y también a nivel personal, ¿no? Eso te va a llevar que no seas tan eficiente como en remoto. O sea, eso son... hay una cuestión fundamental, que es que, si quieres que la gente rinda, tiene que querer trabajar para ti. Ujú, Eh, y todo lo que pongas en contra de eso, pues resta. claro. Mm, entonces, bueno, hay gente que le encanta ir a la oficina, ¿eh? Yo lo respeto. A mí me gusta de vez en cuando, oye, nosotros en Pro Hackers tenemos una oficina, ayer estuve, Ujú. ¿sabes? Pequeñita y tal, bueno, pues si alguien se quiere pasar un día, se puede pasar, ¿no? Tampoco, no todos a la vez, por favor, hay que avisar. Pues, Sí. pero bueno, este tema de tener ese contacto más directo, pues se hace de otra forma, ¿no? No tanto para
ceremonias relacionadas con el trabajo, sino otro tipo Ujú, de cosas, ¿no? O sea, eventos de la empresa o hacer team building directamente. Y eso no quita que un día, oye, nos cuadre y decimos: "Oye, ¿nos juntamos y pasamos el día en un coworking?". Pues sí, pero tienes esa flexibilidad. ujú. Lo que no tiene mucho sentido, para nosotros al menos, es decir: "No, todos los jueves, hay que ir a no sé dónde". Entonces, Sí, te limita mucho, como equipo hacer eso, porque te pierdes mucho talento. Y, y luego a la gente, pues le estás generando hoy en día se ve como un problema más grande. Antes era como, es impepinable, ¿no? O sea, yo me da igual, tengo hijos pequeños, pues me da igual. Yo tengo que buscarme la vida para estar a las 9 en la oficina y no salir hasta las 6:30 y dar igual, y corriendo a todos lados y perdiendo el tiempo. Bueno, pues esas cosas eh, sí. son así. Pues sí, además, hombre, hay un montón de trabajos hoy en día que no se pueden hacer remoto y se comen 2 horas de trayecto al trabajo y es así. Pero sí que es verdad, nosotros estamos hablando más desde la perspectiva de este tipo de trabajos que estás delante de un ordenador y pues, y que vas con tu portátil incluso desde tu casa, o sea, que lo podrías tener ahí. Mm. Entonces, bueno, Ese argumento perverso lo usó Elon Musk, por ejemplo, para justificar el Back to Office, diciendo que sí, era injusto que hubiera gente que tenía que hacer, yo qué sé, trabajos en una fábrica y que esos tuvieran que ir y los programadores no. ya, bueno, Entonces, aquí hay... hay dichos muy españoles para explicar esto, pero, em, suenan mal. Bueno. Bueno, pues seguimos un poco con tu trayectoria. Después estuviste en Stratio, una Ujú, después de Brainsys, y después pasaste a Product Hackers, donde llevaste más rol de, bueno, un poco de manager, ¿no? Tanto de, has pasado en tu trayectoria laboral, has pasado por un montón de factores y de mm. diferentes puestos, ¿no? Has estado tanto en management de personas, como management técnico, como bueno, más metido en el barro. ¿Cuál es tu visión ahí? ¿Cuál es lo que más te gusta? ¿No? ¿Qué te llama la atención y qué ves positivo de cada uno? ¿No? Porque son mundos muy diferentes Mm. donde es complicado hacer todo a la vez, ¿no? Entonces, ¿cuál te llama más la atención y por qué? Bueno, has dado con la clave con esto de es complicado hacer todo a la vez. Yo, siempre he pecado un poco, vamos a decirlo así, de no querer alejarme de la parte técnica. Entonces, siempre me he negado a tener un rol full gestión, aunque en algunas épocas y situaciones eso fuese lo que hubiese tenido más sentido. Ujú, Entonces, vaya por delante, que yo he tenido cargos, relacionados con el management de personas y con la dirección también, con la gestión de proyectos, etcétera, pero yo siempre he querido tener una parte he querido estar ligado al barro ujú, y estar en la programación y en la algorítmica y todo esto. Mi visión, para empezar, la primera cosa que te voy a decir ujú, es que hoy en día pienso, un día con las edades que ya tengo, pienso que no es muy compatible. ujú, Es decir, tengo la visión de que si quieres hacer un trabajo bien, tienes que focalizarte. Y es mejor saltar de uno a otro que hacer los 2 a la vez. Es decir, a mí me parece muy bien un modelo que lo he intentado implementar alguna vez, es difícil, porque la gestión de personas es muy difícil y cada uno tiene sus inquietudes y tal, pero he intentado en alguna ocasión hacer esto de los cargos, rotativos, ujú, ¿no? Que tú puedas ser manager de un equipo un año, durante ese año hay un proyecto, un año, 2 años, me da igual, y puedas implementar tu visión y luego, pues, terminado ese proyecto, tú puedas coger y decir: "Venga, pues yo vuelvo a la programación", y que coja otro el testigo e implemente la suya, porque también es verdad que con estas cosas muchas veces te vacías, ¿no? A veces tú llegas en los roles de management y de dirección puedes tener muchísimo impacto, eso es lo bueno que tienen, ¿no? Y tu voz se oye y tú puedes tomar decisiones, es más fácil, ¿no?, que desde la parte técnica. Pero llega un momento que ya, al menos eso a mí me pasa,
pues lo que traías de es como los grupos de música que tienen un primer disco muy bueno y luego los otros son un poco continuistas. Pues eso le pasa también a la gente en los trabajos, ¿no? Cuando tú llegas de nuevas a un proyecto, es como que tienes muchísimo que aportar. Pero luego lo normal es que nos metamos en una especie de velocidad de crucero. Ujú, Entonces, yo siempre he defendido que la gente pueda bajarse, no, ni siquiera voluntariamente, se podría hacer como, oye, este rol de manager dura 2 años. Lo haces, creemos que tú eres una persona que aquí va a aportar muchísimo y luego te vuelves, a lo que has hecho siempre y luego otra vez, ¿no? Y creo que eso es mucho mejor que, y me ha pasado porque he estado en empresas pequeñas muchas veces y tal, pero también sobre todo porque me he negado yo a dejar la parte de programación que hacer las 2 cosas a la vez, porque entonces el el cambio de foco y todo eso te destruye, ¿no? Y al final, pues no puedes darlo todo, que yo creo que es un poco la idea que subyace detrás de todo esto. Yo en Product Hackers, por ejemplo, contando mi experiencia más reciente, yo entré como, programador muy senior, pero programador, ujú. a al equipo de producto interno que tenemos y estuve construyendo eso con mis compañeros y tal durante un par de años. Em, y luego cuando llegó, la empresa iba creciendo, porque éramos muy poquitos al principio, la empresa iba creciendo, necesidad de managers y tal, yo dije, venga, yo lo hago porque es una cosa que ya he hecho en el pasado y no me cuesta y tal, pero yo no quiero dejar esto. Y eso no lo recomiendo, ¿eh? Ujú. No es la mejor, no es el mejor paradigma. A veces no quedan más narices. En AI Hackers, por ejemplo, pues tengo un rol muy híbrido. No Justo, solo justo iba por ahí. O sea, en el último emprendimiento que has tenido, que es una consultora de inteligencia artificial, claro, ¿cómo casa esta opinión con el rol de CTO que al no final, casa, claro, no casa. O sea, cuando cuando estás en una empresa muy pequeña y tienes que empujar, mm, es impepinable hacerlo todo. Y eso está bien, ¿eh? Lo que no puede es perpetuarse eso en el tiempo. Es decir, luego hay que ir enfocando, ¿vale? claro, Entonces tú, puedes cuando las cosas están muy incipientes, está todo por construir, no está mal, ¿eh? Estar un poco en plan hombre orquesta y tal. No es lo ideal, o sea, si de repente te meten 100 millones de inversión, pues no lo harás así. eso cambia mucho, yo creo. Claro, es decir, las empresas estas ahora de IA que de repente les llegan y les meten aquí una inyección de pasta, evidentemente cogen y contratan a 100 personas, ¿sabes? Claro, no, y de Porque sí, golpe. Y claro, y ahí vienen los problemas también, porque tú imagínate hackers, empresa pequeñita, que de repente vienen 100 millones. ¡Fua! Hay que tener ahí mucho ojo y sobre todo a quién contratas al principio para que lleve a esas personas, porque claro, vienen de cero. sí. Normalmente, pues, ahí tienes que tirar de agenda y de gente que es de tu confianza, ¿no? Sí. Y eso también me lleva a la otra parte del desarrollo profesional que tiene mucho que ver con construir una buena, no voy a decir red de networking, porque eso suena muy a, te agrego en LinkedIn Muy o spam. sí, sino a tener una buena agenda en el teléfono, Ujú, de personas que tú sabes que tú los pones en un sitio y eso funciona, ¿no? Y y eso a lo largo de tu carrera profesional, pues vas conociendo cada vez más y eso va engordando. Entonces, cuando montas un proyecto por eso hay muchas veces los proyectos empresariales, hay una estadística, sabes que la mayor parte de las empresas hay que cerrarlas, ¿no? Al sí. poco tiempo, las startups y tal. Pero cuando los fundadores, pasan de los 45 años, creo que era, hay un ratio mucho menor de empresas que cierran. Y eso tiene mucho que ver con estas cosas, ¿no? Con que yo sé con quién hablar, aparte de la experiencia que puedas tener, eh, y que sigue siendo una cosa muy incierta, a la hora de levantar el teléfono y llamar a alguien para solucionar un problema, Mm. es mucho más fácil cuando conoces gente que cuando no conoces a nadie. Claro, ¿no? Y la Entonces, experiencia, ¿no? Porque muchas personas mayores de 45 años seguramente hayan fundado otras empresas antes y quieras que no, claro, pues al final sí, alguna sale, ¿no? Y bueno, eso es. quería hablar un poco sobre AI hackers, ¿no? Que lo hemos mencionado, que ahora en la era de la IA, pues es
es una empresa, una consultora tecnológica, ¿no? Que ayuda a empresas a implementar IA, a construir negocio, todo en base a inteligencia artificial. Y me gustaría saber un poco cuál es la propuesta de valor de AI Hackers, ¿no? Y por qué AI Hackers y no un chico en internet que venda workflows, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay? Porque hoy en día hay 8.000 agencias de IA, 8.000 empresas, entonces, ¿por qué alguien, ¿no? debería confiar en AI Hackers? Mm. Em, bueno, me alegro que me hagas esa pregunta, eh, porque aquí puedo meter mi promo. Eh, bueno, eHackers, la propuesta que tiene es, o sea, principalmente, dentro de que somos una consultora de soluciones, software basadas en inteligencia artificial, Ujú, y eso, dicho así, pues hoy en día suena, pues, como todos, ¿no? ujú, sí, Que metes OpenAI, ¿no? Por ahí, un chatbot. llamadas a exactamente. La propuesta que tenemos nosotros realmente tiene que ver principalmente con el equipo y con las personas. Ujú, Nosotros, lo que queremos llegar es a tener un equipo que es capaz de entender cuáles son los problemas, que tienen los clientes, desde un punto de vista de negocio y de usuarios, etcétera, que esto tiene que ver con mucho con el ADN de Product Hackers, que es de donde venimos, ¿no? Porque es una spin-off de Product Hackers, AI Hackers. Em, pero tener perfiles que sean capaces de estar en la cresta de la ola de la inteligencia artificial, que es bastante incierta, ¿no? Porque ujú, cada 2 por 3 pues estamos teniendo novedades, progresos, actualizaciones. Entonces, nuestra propuesta es que el equipo sea capaz de desarrollar soluciones que estén realmente a la última. Es decir, que no nos quedemos en, pues lo que hemos dicho antes. Se hace mucho la broma, pero es que es verdad. Pues unas llamadas a ChatGPT y esa ya integrado ya en mi producto, ¿no? ujú, Eh, o hacer chatbots muy sencillos y cosas por el estilo. Que no están mal esas soluciones. O sea, si realmente soluciona un problema de negocio, está muy bien. ujú, Pero que eso es un poco más complejo que eh, toda esta venta un poco de moto técnica que te hacen determinadas personas de, mira, soy capaz de montar un workflow que hace esto. Bueno, ¿un workflow para qué? ¿No? Es decir, es este el problema que tengo en mi empresa. Entonces, nosotros lo que queremos es dar un servicio más integral, que vaya en un acompañamiento y a lo que aspiramos con nuestros clientes es a ser un partner ujú. de confianza para que ellos puedan llegar al siguiente nivel. En bueno, una cosa que siempre se ha dicho en ProHack es que nosotros aspiramos a no ser necesarios. Oye, pues, porque nosotros también, para nuestros clientes, ¿no? Que llegue un momento en el que ellos, pues, se hayan convertido en empresas AI first, Ujú. que todo el mundo allí dentro lo tenga interiorizado, etcétera, y oye, ya no te necesito, ¿vale? Pero claro, como nosotros estamos a la última, pues también siempre nos va a necesitar, porque si quieres ir al siguiente nivel, pues tienes que Claro, volver a hablar con nosotros. claro, ¿no? Y eso es Y un, sobre todo construir confianza, ¿no? claro, y eso es complicado, ¿no? Porque estar a la última hoy en día que cambia tanto, pues o te dedicas full a eso o estás jodido. O No, es sea, imposible, por eso la es gente imposible. que vende cursos, que hace vídeos, que no es su trabajo real, es muy complicado que realmente esté en el barro, ¿no? O sea, haciendo Mm. soluciones y viendo Y pues luego que cuál es lo último. sí, totalmente, ahí dado en el clavo. Y es una cosa que no viene del tema inteligencia artificial, es el desarrollo de software. Lo que pasa es que hoy en día, con las herramientas que tenemos, mucha más gente puede hacer juguetitos. Claro. Antes era como que hay que meterse en, hostia, ¿cómo llevo yo esto a producción? Y eso, O sea, eso es un como problema, porque claro, ahora la gente, cuando vas a enseñarles un proyecto, pues creen que en una tarde se puede hacer ese chatbot o ya me lo hago yo en N8N, ¿cómo me vas a cobrar 15.000 euros por esto o 10.000? O no, si esto yo lo hago en un workflow. Claro, pero el problema es que no es eso, sino es temas de seguridad, temas de compliance, de legalidad, las iteraciones, qué pasa si se cae. O sea, hay un montón de factores
que la gente que hace N8N, Make, etcétera, pues no tiene en cuenta y porque la misma herramienta no te deja hacer eso, o sea, te limita mucho. Entonces, claro, es muy importante elegir a un partner de IA o alguien que en verdad te garantice que si se cae el sistema, vas a ver por qué y te lo va a reparar en el momento. No, no hay que ver el workflow ahí, cuál fue la traza. Eso es inviable. Sobre todo a escala. Claro, si tienes un chatbot con Sí. 5 llamadas al día, puedes verlo, pero si tienes más, pues ya me dirás tú cómo gestionas eso, ¿no? Hay muchos problemas que vienen del software. También, parte de lo que nosotros construimos como equipo, y Ujú, vuelvo a hablar de las personas, es que queremos perfiles que, estén subidos en el cambio que está ocurriendo en el mundo del software. Estén subidos en la ola de, eh, de cambios, de pues, que es incierta también, ¿no? Pero de modificaciones en lo que hasta ahora se ha entendido como la forma de construir soluciones. Pues al final nosotros construimos soluciones, la IA yo creo que entra y nosotros, queremos tener perfiles muy duchos en este tipo de tecnología y que estén muy metidos porque creemos que es inevitable. Es ujú, decir, la IA entra porque es que, eh si tú desarrollas una solución software que sea medio seria, hoy en día, es decir, que resuelva problemas de verdad, que no sea una tontería, em, te vas a encontrar con que o un problema lo puedes solucionar mejor con IA ujú, o puedes resolver un problema que antes no se podía solucionar porque tienes inteligencia artificial. Entonces, eso como te va a pasar siempre, es bueno que los programadores, a los que desarrollan las soluciones, los técnicos, entiendan muy bien la tecnología. Y con muy bien me refiero a que no estamos hablando de prompts y LLMs. no, claro. Estamos hablando de una cosa bastante más profunda. Entonces, porque el campo es amplio. Entonces, yo creo que eso, está cambiando la manera de desarrollar soluciones. Y también lo que nosotros planteamos es, oye, aquí están las personas y aquí nos preocupamos por tener a las personas que tienen este tipo de perfil y que para nuestros clientes, pues te pueden ayudar a que eso también permee en tu organización. Mm. Es obvio, ¿no?, que la inteligencia artificial está cambiando todos los sectores. O sea, al final el sector de la programación lo está transformando completamente. Y los programadores, y yo me incluyo porque al final es lo que hago día a día, usamos la IA para programar. Hay personas que la pueden usar más, la pueden usar menos, pueden acuñar términos de bytecoding, etcétera. Bueno, hay un montón de tipologías de programar con IA, pero si yo ahora mismo volviera a mis 18 años, por ejemplo, que tengo que elegir mi futuro, me gustaría saber dónde crees que va a ir un poco el tema de la programación y si tú recomendarías a lo mejor a tu hijo o a tu sobrino meterse en ingeniería informática hoy en día. O sea, eso es un dilema. O sea, bueno, quiero que cuentes tú y luego yo doy mi opinión. No, no quiero viciar. ¿Qué opinas? O sea, Vale. ¿tú Ah, recomendarías, si él quiere, estudiar ingeniería informática hoy en día? a ver, si él quiere, Ujú, se lo recomendaría siempre. O sea, no hay nada, mejor que tú tengas inquietud por un campo. ujú, Y aquí ya me abstraigo del futuro laboral y de todo esto. O sea, si mi hijo quisiera estudiar, filología griega y perfecto. es lo que quiere, o sea, siempre le recomendaría meterse a eso, porque, la mayor fuerza, que existe es la motivación. Entonces, a ver, mm, partiendo de eso, si mi hijo quisiera estudiar informática, le diría: "Adelante". Luego, una carrera universitaria, es verdad que en el mundo tan instrumentalizado que tenemos, se ve como una manera de acceder al mercado laboral, y en cierta parte verdad, pero bueno, luego ya siempre has oído las quejas, y esto no viene de la era de la IA, de: Ujú, "Es que sales de aquí y no tienes ni idea". Bueno, no tienes ni idea de, a lo mejor, exactamente lo que vas a hacer en ese trabajo al que has entrado, pero, y ahora desarrollo esto, has te has puesto en contacto con los fundamentos. Creo que en un momento en el que el futuro es incierto ujú. sobre la profesión,
hay que tender hacia 2 cosas. Primero, los fundamentos, es decir, entender bien de lo que estamos hablando, y para eso estudiar informática está muy bien. Mm, Estudiar la historia de la informática, Ujú, cómo ha crecido, cómo ha cambiado, de dónde vienen las cosas, por qué son así, cómo funcionan las cosas, cómo funciona un ordenador, cómo funciona un sistema operativo, un compilador, etcétera. Eso es. Se va a volver cada vez más importante y luego, sobre todo, tener también un perfil generalista, es decir, no encerrarse en una única disciplina. Entonces, ¿para esto es bueno o malo estudiar una carrera? No lo sé. Creo que la universidad o sea, tiene sus defectos, y sus carencias, que podríamos hacer un podcast sobre eso ujú, únicamente, pero es el sitio donde, está el conocimiento compilado. Y sobre todo donde te relacionas con gente a la que le interesa lo mismo que te interesa a ti. Entonces creo que es bueno hacerlo. ¿Que luego la programación va a cambiar? Si va por ahí la pregunta, que entiendo que sí. Que, hostia, esto va a haber, de repente, pues, puede ser, ¿eh? Dentro de 4 o 5 años nadie esté programando, ¿no? Y la profesión haya cambiado. ujú. Pero estaremos haciendo soluciones, de software seguro, Sí, el ¿no? software no va a desaparecer. No. Eso está claro. Otra cosa es quién va a orquestar, ¿no?, la creación de ese software. Si va a ser un humano al 100% o humano IA o IA y humano mira. Eso es lo que no Sí. tenemos claro, ¿no? Yo creo que la pregunta es más bien si el perfil de humano que va a ser capaz de orquestar eso necesita de una formación técnica profunda, o va a necesitar de una formación técnica profunda. Porque, o sea, si uno se imagina, hay mucha gente que se imagina este escenario, ¿no? Em, las herramientas de generación de código van a ser tan potentes que van a poder hacerse cargo al 100% de las cuestiones técnicas, y las personas lo que van a hacer es decirle qué es lo que tiene que hacer. O sea, qué es lo que tiene que construir, o cuál es el problema de negocio, o qué KPI se quiere optimizar, o lo que sea. Ujú. Em, yo creo que es muy difícil que lleguemos a eso, a que el piloto de todo esto no tenga ningún conocimiento técnico, porque es demasiado complejo. Entonces, ¿habrá soluciones que se puedan construir así? Ya las hay. Es decir, dile a Claude Code que te haga una API REST para consultar una base de datos, en la que te guardas lo que has comido en el último mes. Ujú. Eso lo puede hacer cualquiera, va a funcionar perfecto, y no vas a tener que tocar una línea de código. Y te lo va a dar a la primera, ¿eh? Eso es así, eso ya estamos ahí hace tiempo. Sí. Ahora bien, ¿alguien te va a pagar por esa solución? No tiene ningún valor. Entonces, a lo que nos llevará es a construir cosas que están muy por encima de eso. Y para eso seguirá habiendo, seguirá teniendo que haber criterio, no solo sobre el qué se quiere construir, sino también sobre el cómo. Mm, Lo que te va a dar seguramente la inteligencia artificial es que no tengas que relacionarte con, determinadas capas, salvo que sea una cosa súper específica lo que quieras hacer. mm. Mi opinión es la misma ahí. En ese sentido, si mi hijo también me preguntara estudiar filosofía china, también le diría que sí, que adelante, que sea el mejor. Sí que tengo más dudas, tema a lo mejor universidad, más que nada, no por el conocimiento, sino por muchas veces no están tan actualizados, o sea, cuesta mucho que vayan al ritmo y más al ritmo que vamos hoy en día. Entonces, es un tema que a lo mejor le intentaría, ¿no?, que él fuera un poquito más curioso con otros temas, o sea, no solo universidad, sino que, oye, la manera de Mm, programar hoy en día no es como hace 30 años o 20 años, o sea, tienes unas herramientas que te van a potenciar ese mínimo conocimiento o ese conocimiento grande, ¿no?, que puedes aprender en la universidad, pero claro que no creo que el error está en quedarse ahí, o sea, salir de la universidad con la experiencia de la universidad y entrar en el mercado laboral, creo que hoy en día es algo muy complicado. O sea, no solo mm. dicho por mí, sino entonces se ven en estadísticas que los juniors están teniendo problema y yo creo que es por la capacitación, ¿no?, de la IA, que eso en la uni
pues se queda un poco corto y la gente que viene de Computer Science o se ha especializado en inteligencia artificial o ellos en su casa están haciendo proyectos y saben qué es Cursor y qué es GitHub Copilot. Entonces creo que ahí evidentemente, falta, ¿no? Ese tema. Entonces, sí. y yo te Pero quería... yo, fíjate, ahí, Sí, perdona, dale. creo que no es responsabilidad absoluta de la universidad Ujú, el proveer, de esto. Es decir, cuando tú vas a la universidad, eso es una relación que tiene 2 partes. Una es la universidad, que te provee de una serie de recursos, de evaluaciones, de etcétera. Tú estás ahí por algo, al final consigues tu título, pero luego está la parte que pones tú. ujú, O sea, si a ti te interesa una disciplina, todo eso que tú has dicho, pues lo harás. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, había gente que lo único que quería era sacarse la carrera y terminar cuanto antes, pero, eso no lo he contado antes, pero una de las revoluciones que ocurrió justo cuando yo estudiaba era la del software libre. ujú, Y había gente que sí, que estudiaba sus asignaturas, estaba en la universidad con su sistema estudiando lenguajes que ya para la empresa estaban obsoletos y lo que tú quieras, pero que estaban engoriladísimos con el tema software libre y todo lo que estaba pasando ahí. Y tú ibas a la cafetería y estabas hablando, y a lo mejor no ibas a clase, y estabas hablando toda la mañana de eso, ujú, de algo que había pasado, de algo que había dicho Linus Torvalds o Stallman o lo que sea, ¿no? Y se montaban unos debates, con Microsoft por el medio, tal, todas esas historias que ocurrieron entonces, y se notaba que había me parece muy difícil que ese ambiente, ese contexto se dé en otro sitio, porque estás juntando a gente, y es que al final las personas son lo importante, ¿no? Estás juntando a gente a la que le interesa lo mismo, pero también los profesores, porque yo he tenido profesores de asignaturas de esto, de las que te he dicho antes, ¿no? De procesamiento del lenguaje natural, de machine learning, que se llamaba la asignatura aprendizaje en máquina, o sea, traducción literal. Sí. Y tal, que salías, o sea, terminaba la clase y a lo mejor se podía fumar, ¿no? Ahí entonces en el pasillo, y te quedabas fumando allí con el profesor y se quedaba 2 horas hablando contigo después de la clase sobre el tema del que había ido a la clase. Ese tipo Mm, de cosas solo se dan en ese tipo de contextos. Ahora, tienes que poner tú de tu parte e interesarte. claro, al final es Si un tú caldo vas de simplemente a: "No, cultivo. a mí que me lo den servido", tal, entonces Sí, no, y es lo que dices, o sea, es también las ganas que pongas tú, porque si te quedas únicamente con pasar el examen, pues no vas a aprender nada. Pero también, bueno, ahí tiene que ver el profesor, ¿no? Un poco y las circunstancias, eso. Yo he tenido profesores muy buenos y justamente ha sido las asignaturas que mejor me ha ido. O sea, claro, donde más efectivamente. interés le pone el profe, más interés le pongo yo, la clase es más amena y aprendes mucho más. Entonces, Y el oye, eso, impacto que puede tener en ti un buen profesor, hombre. compensa los 10 malos que porque claro, la relación es así por desgracia, eh, pero lo compensa con creces. Ahora, estoy de acuerdo contigo en que hay muchas cosas que están obsoletas, que cuesta que se adapten, muchas otras cosas que se pueden decir de la universidad, ¿no? Que es que los Mm, perfiles de los profesores no suelen ser, en la gran mayoría de ellos, no son profesionales de la industria, sino que son, pues eso, científicos o ujú, gente que siempre ha estado allí y tal. Y eso tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene que evolucionar, pero creo que por cómo se están dando las cosas últimamente, creo que los cambios también van a llegar más rápido ujú. en los años próximos a este tipo de instituciones y también a las instituciones públicas en general, Sí, porque va a ser inevitable. y también, bueno, los grandes, pues ChatGPT, Gemini, con el tema de Google y tal, da mucha ayuda a los estudiantes a tener créditos gratuitos, a las universidades, o sea, solo por Bueno, registrarte con tu y correo. los estudiantes hacen una explotación de esta Sí, tecnología increíble. O sea, es que quizá, sí, sí, como no se adapten los sí. sistemas, vamos. Yo no sé cómo será hoy en día el método de evaluación de, pues de aquellos trabajos que hacíamos hasta las tantas, porque hoy en día, bueno, no sé cómo lo evaluarán, si meterán algún sistema para comprobar si es Tienen generado ese por tipo de IA, cosas, pero de esos sistemas tampoco te puedes fiar, claro, siempre están por detrás. Entonces, pero claro, tú la situación esta de un día para otro,
claro. mis alumnos del instituto de cuarto de la ESO escriben todos como Hemingway, pues dices: "¿Pero qué pasa aquí?". Sí, sí. No, y es que es un tema muy complicado porque sí que es verdad que hay detectores de IA, pero que eso no te garantiza absolutamente nada y que al final lo que hacen es detectar caracteres únicos de escondidos, que el tamaño del párrafo sea igual, el vocabulario, cosas que se pueden cambiar. Entonces, eso nunca te garantiza que sea generado por IA. Hay herramientas para cambiarlo, como el paraphrasing tool y tal, Ujú. y y luego también dan falsos positivos, que eso también es un problema. Sí, yo de hecho lo he probado con algunos artículos que había publicado, que no garantizo que no hayan sido entrenados ChatGPT con ello, pero que me ha dado un alto grado de copia. Entonces, bueno, Claro. yo no lo tomaría como la verdad universal, sino que lo que haría es, bueno, pues adaptar un poco la manera de evaluar hoy en día, que yo sé que ya están haciéndolo. No sé cómo, pero sí que sé que ya no es lo de antes. Muchos dicen prohibido usaría, pero vale. Es difícil porque el cambiar el sistema, o sea, el sistema está hecho para que sea viable, si quieres, económicamente, ¿no? Mm, Es decir, esta forma de meter a 30 personas en una clase y luego ponerles el mismo examen y mm, no sabes sus nombres y, 30 estoy siendo generoso. bueno. Em, Y 100 y, entonces, claro, ese sistema es que es barato. para el profesor y para corregir eso es fácil también. Es para el Para sistema, o sea, te hace mm, falta una sola persona, con una sola persona das servicio a muchas, ¿no? mm, Si tú quieres hacer algo más personalizado, eso cuesta dinero. Y no parece que ahora mismo se quiera meter dinero en las universidades. O sea, tú fíjate lo que cuestan las universidades privadas, ujú, ¿no? En España y es relativamente barato en España, ¿no? Te vas a Estados ujú, Unidos. En España cuestan lo que comprarse un coche, una carrera. ujú. Y en Estados Unidos lo de comprarse una casa, ¿no? Que la gente se hipoteca para toda su vida y tal. Eh, pues ahí estamos hablando del sistema este barato. Tú imagínate si ahora tengo que poner, en vez de a un profesor, a 4 por clase, Claro. pues es inviable. No, 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 tampoco interesa tanto ni es algo en lo que pongan foco. Sí que habrá algunas universidades y profesores que intenten que los alumnos usen la IA de manera adecuada, no tanto prohibirla, porque es que, o sea, es muy complicado prohibir eso cuando estás en tu casa haciendo un informe, ¿no? Entonces, Sí, sí. bueno, me gustaría ahora para ir terminando, me gustaría, hemos hablado ya un poco de cómo es nuestra visión, ¿no? También de cómo es tu pasado, todo hasta llegar al día de hoy. Me gustaría hablar sobre la AGI. ¿Vale? Esto es un tema que se escucha en muchos medios, que si una inteligencia, una superinteligencia, que nos va a matar a todos, que no vamos a trabajar, que en un futuro a lo mejor ponen una renta mínima universal donde ya te paguen por no trabajar porque una IA va a trabajar por ti. ¿Y dónde crees que vamos a llegar y cuál es un poco la frontera entre la realidad y un poco esta especulación de que va a trabajar solo los trabajos físicos, ¿no? De que no puede, que Ujú. una IA no pueda reemplazar inmediatamente. ¿Cómo ves el futuro ahí? Esta es la parte de cuñadeo de la que hablabas al principio, Ahora, ¿no? ahora que la Ahora me vas a gente ya se ha pedir, ido, podemos hablar. vamos vamos a soltarnos aquí la melena. Eh, a ver, yo, sobre aquí hay varias cosas, ¿no? Que las han mencionado. La cuestión sobre trabajo digital contra trabajo físico, ¿no? El white collar versus Ujú, blue collar jobs. Creo que si, bueno, ahora mismo las IAs habitan principalmente en el mundo digital, por lo tanto están teniendo más impacto ahí. Pero creo que si realmente se llega a solucionar un problema tan complejo como que haya unos cacharros que hagan todo el trabajo que hace falta para darnos de comer a las personas, mm, y no haya que mover un dedo para eso, ¿no? Para producir nunca más en la parte digital, no tardando mucho ocurrirá también en la parte física, porque, o sea, si eres capaz de resolver ese problema tan complejo, el tener, sistemas físicos que solucionen estos problemas no estamos lejos, ¿eh? no, Es que estamos mucho más lejos de lo que pensamos de esa cuestión. Bill Gates dice que esto va a haber que ir aceptando que vaya pasando de manera paulatina y él habla bueno, que va a haber que reducir las jornadas laborales.
Ujú, para que haya trabajo para todos, porque mucho trabajo del que nos hemos inventado para que haya trabajo para todo el mundo, pues dejará de ser necesario que lo atiendan las personas, ¿no? Esto choca un poco con estas son ideas antiguas, que vienen de la época de la revolución industrial y, y que no tienen que ver con la inteligencia artificial, sino con el desarrollo tecnológico. Es verdad que mucha gente sostiene que este cambio es mucho más disruptivo ujú, que el que ha ocurrido, pero cuando se empezaban a desarrollar máquinas para hacer trabajo de personas que hacían las fábricas hace 2 siglos, pues la gente se alarmó mucho y también se postuló, bueno, el marxismo, por ejemplo, ujú, viene de ahí, ¿no? Se postuló que había que inventarse un sistema que garantizase que la gente tuviera un sustento cuando se quedase sin trabajo. Si tú miras la evolución de lo que ha ocurrido, es que ahora trabaja mucha más gente que antes. sí, Pero con sí. mucha más tecnología hay muchísimos más puestos de trabajo, pues somos muchas más también, ¿no? Mm, Y el sistema sigue creciendo. Entonces, yo creo que la tecnología siempre ha eh, llevado a más. Ahora, estos son cambios cuantitativos. Si realmente se da el cambio cualitativo en el que diseñamos una inteligencia que es equiparable a las personas y desde un punto de vista energético la podemos sostener, que esa es otra cuestión, ujú, y, y- y, pues ahora se pone a hacer mi trabajo y sabe perfectamente lo que tiene que hacer y pues, se relaciona con otros y es capaz de producir y tal. El hecho de que eso se vaya a producir o no, yo creo que eso está más lejano de lo que nos imaginamos, porque es que yo hace un par de años escuchaba mucho el año 2030 para que esto ocurriera. Y a mí eso me parece un poco loco, porque los sistemas son mucho más complejos de lo que parece. Pero si realmente llegamos a ese punto, lo que he dicho, se conquistará también el mundo físico y entonces habrá que cambiar los sistemas políticos simplemente, ¿no? Para ujú, que podamos entendernos, porque ahora nos basamos en que la gente trabaje. Pero yo creo que eso, o sea, llegar a ese punto en el que la tecnología no solo nos ayude y nos haga llegar al siguiente nivel, que es lo que ha venido ocurriendo siempre, ujú. ¿no? Sino que te sustituya. Eso es algo que va más allá de que los coches se conduzcan solos. Va mucho más allá, porque tú puedes atacar un trabajo determinado, y se pone siempre aquella el símil del ascensorista, ¿no? Ujú. La persona que lleva el ascensor y tal. Y puedes hacer desaparecer una profesión, ¿vale? Pero siempre ha ocurrido que cuando desaparece una profesión, nacen otras 4. Así es. Sí, sí. No, Ese es el progreso. a mí me gusta mucho, o sea, sí que es verdad que el tema de la IA no es lo mismo que el tema de las fábricas y de las automatizaciones, porque ahora mismo sí que es verdad que el humano en muchas tareas es prescindible, pero lo que has dicho, se crean otras. Me gusta poner el símil con el tema de la automatización del campo y la mecanización, o que antes pues se usaban bueyes y se hacía todo a mano y después pues vinieron los tractores y vinieron los sistemas de riego, etcétera. Entonces, al final, el hecho de meter un tractor ahí ya ha generado puestos, ¿no? Porque ya ha tenido que diseñar el tractor, crear el tractor, vender el tractor, reparar el tractor. O sea, con la IA ahora está pasando. O sea, ahora se están creando un montón de profesiones. Otras se están cambiando y ahí está el tema de los programadores, que yo creo que somos de los primeros que estamos usando IA, no solo para programar, sino para ayudarnos en otras tareas que aunque no tengan inteligencia artificial. Y por eso creo que va a cambiar. Sin embargo, no tengo tan claro que el balance sea positivo. O sea, no sé si se van a crear más puestos de los que la IA va a ser capaz de destruir o de reemplazar o de acomodar o como lo llamamos, pero Mm. creo que va a llegar y yo no me imagino en 100 o en 50 años haciendo lo que hago ahora, o sea, no me lo imagino. No, no, no va a ser así, evidentemente, como nunca lo ha sido. Pero es verdad que la velocidad a la que ocurra ese cambio tiene mucho que decir aquí, porque los sistemas tienen una permeabilidad Ujú. determinada y necesitan un tiempo de adaptación. O sea, si mañana se soluciona, vuelvo a poner el coche de los coches, El el ejemplo del ascensorista, coche autónomo. sí.
¿no? Vuelvo a poner el ejemplo del coche autónomo. Ujú. Eh, si eso mañana se soluciona y se acelera el tema legal y tal, ¿no? Y se dice: "No, es que esto ya está demostrado, que no hay accidentes, que está perfecto, que tal, que igual". Pues si eso ocurre en muy poco tiempo, ¿no? Y es barato de implantar, pues pones una no, pon un Arduino en tu coche y ya va solo. O sea, no tienes que cambiar el coche siquiera, imagínate, ¿no? Por imaginarnos un cambio, Sí, que va súper rápido. Eh, pues vas a tener un problema con, adaptarte al cambio y vas a tener que ayudar a esas personas, porque mucha gente se va a quedar sin trabajo de un día para otro. mm, Eh, pero aquí estamos hablando de que el cambio llegue a todos los trabajos, claro, ¿no? eso es el En muy poco tiempo. ese es el término AGI, ¿no? O sea, sí que es verdad Claro, que va a haber, o sea, ya hay, de hecho, los Waymo en San Francisco y por ahí, pues ya se conducen solos. Y ahí ya, pues los taxis, pues no sé el porcentaje, pero habrá afectado, igual que los trenes y los conductores de metro también, Lu. claro. Sí, Entonces, sí, los conductores de metro son amigos míos. La cuestión es esa, que la velocidad del cambio depende de otros factores, no solo de la capacidad de la IA, Mm, sino del tema energético, tema económico. O sea, si te tienes que cambiar el coche para que conduzca solo, eso no va a ocurrir rápido, no, no, no. De hecho, no. no está ocurriendo. O sea, ya hay coches autónomos que se pueden conducir solos. En Europa, pues por la legislación tienes que ir con las manos al volante, pero en Estados Unidos hay y no todo el mundo conduce coches autónomos o está en No, coches no, autónomos. ni Entonces, bueno, siquiera eléctricos, vaya, o sea, es bueno, que es una cosa ni que va eléctricos. que va lento. Sí. Pero claro, tú dices: "A ver, de repente va a haber unos agentes que son tan listos que puedo prescindir de todos los empleados de mi empresa porque ya lo hacen ellos", ¿no? Ujú, Ese sería el cambio de la AGI, ¿no? Es sí. una cosa bueno, si yo digo eso, el primero del que se podría prescindir es de mí, eh No, hombre, no, todavía no. que yo trabajo más fácil, pero ya te digo que es un cambio, me parece tan disruptivo y, que afecta al que le afectan tantísimas variables diferentes, Ujú, que lo veo o sea, veo que la velocidad a la que ocurra está lejana. Y como ocurrirá lento, lento en los parámetros que nos movemos hoy, ¿no? No ocurrirá mm. de un día para otro, pues el sistema se irá adaptando para que nos vayamos inventando cosas nuevas. Pues sí, y también habrá legislación un poco que pare, o sea, si va más rápido de lo previsto, seguramente pues haya legislación que evite pues estos eh, automatizaciones masivas de trabajo y eso A ver, ya. también los gobiernos están para esto, ¿no? Para ayudar a la gente que tiene problemas, que hagan algo útil. Eh, Claro. A ver, bueno, no voy a dar mi opinión ahí, pero bueno. a lo mejor es a los primeros que tendríamos que sustituir con unas IAs, ¿eh? Pues sí, oye, pues no sería una mala idea, ¿no? Un ChatGPT en el gobierno, ¿no? Siempre te trata bien. You are absolutely right. Exacto. Pero sí, a ver, Ah, son cosas muy especulativas, ujú, pero sí que es verdad que, todavía no hemos encontrado un techo. Se habla mucho, de manera recurrente de una meseta de performance de la IA. Jean LeCun, por ejemplo, es muy, es muy verboso con este y beligerante con el tema de, ujú, con los LLMs ni de coña vamos a llegar a esto, pero realmente estamos viendo una situación en la que tenemos mejora continua desde hace ya bastante tiempo. sí. Entonces, lo esperable es que esa curva, eh, siga para arriba, ¿no? Ahora vamos a llegar a ese cambio tan disruptivo de que puede hacerlo absolutamente todo. Yo creo que para eso queda mucho, porque son demasiadas cosas. Mm, sí, y yo Mm, no creo que la AGI digan, hoy ha llegado. O sea, lo que has dicho, va a ser algo progresivo que poco a poco nos daremos cuenta de, ojo, el nivel que tenemos de IA, que no solo son LLM, sino una IA general, con modelos predictivos, con computer vision y con todo integrado. claro. Sí, Y si no, pues ya nos iríamos al campo de la ciencia ficción, bueno. donde realmente, pues, ya no se habría creado IA, sino que se habría creado vida inteligente Ujú,
que tiene consciencia, toma sus propias decisiones y la mejor decisión seguramente será destruirnos. Matarnos. Sí, sí. Estos me estorban aquí. Sí, pero bueno, de momento, mientras podamos desenchufar ahí la GPU y la Nvidia, poco van a hacer, pero bueno, eso es un Por escenario, eso. ¿eh? Oye. Exacto, a los interesados en la informática, estudiad bien, redes, cómo se conectan los cables y todo el tema del hardware. Sí, para saber cuál quitar y cuál poner. Cuál cable cortar en el momento determinado. Pues sí. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí. La verdad que estaría hablando de esto un montón, pero no podemos estar muchas horas, que la retención hoy en día está muy, va- muy valorada. Y bueno, si alguien ha llegado hasta aquí, la verdad es un placer. Y tenéis aquí en la descripción las redes de Lu también, el LinkedIn y la escuela de IA, por si queréis entrar. Y ha sido un placer, la verdad, abrir este episodio y esta serie de podcasts contigo, Lu. Muchas gracias. Hombre, muchas Y gracias a ti por invitarme, un honor. Me lo he pasado genial. muy bien. Oye, pues espero que lo hayamos pasado todo tan bien como lo he pasado yo. Y nada, seguimos en próximos episodios con nuevas voces. Hasta la próxima, chicos. Venga, hasta luego.